capítulo 3 del Génesis se nos narra la experiencia del pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva hubieron pecado, se escondieron y Dios fue al encuentro de ellos y dijo: ¿dónde estás tú? Bueno, yo me escondí porque, como estaba desnudo, tuve miedo. Es curioso que la primera sensación del ser humano, una vez que pecó, fue el miedo. Pero cuando pecó, la primera sensación que tuvo Eva fue que codició y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y por eso comió de él. Es decir, la codicia y el miedo. La codicia es el motivo y el miedo la consecuencia. Es curioso, pero en la bolsa, en los países, en el mundo bursátil, hay dos principios que lo rigen todo: la codicia y el miedo. Y los dos generan ansiedad, estrés, que son los males de este mundo de hoy. Precisamente son dos de los grandes males de este mundo. Y vienen por la codicia, por querer tener más y más y más, y por el miedo a perder lo que ya se tiene. Ambos son inspirados por el enemigo, por Satanás, y por lo tanto son opuestos absolutamente a la naturaleza de Dios, que es generoso. Dios es generoso. Y ya en Juan 3:16 se nos dice que amó tanto al mundo, generoso, que dio, que ha dado lo más precioso, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios pide que tengamos fe, confianza en Él. No dará lo mejor a sus hijos. Dios está dispuesto a dar lo mejor. El mundo, incluso los cristianos, somos una copia de la bolsa. Vivimos codiciando. Algunos cristianos incluso lo disfrazan de bendiciones. Ah, Dios me ha bendecido mucho, tengo tanto, tengo cuanto. Y están aferrados a eso. Y están llenos de temores a perder lo que tienen. A veces hasta enfermamos. Tenemos miedo a perder lo que tenemos miedo a no caer bien, tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a tantas cosas. Y nos pasamos la vida aferrados a lo que creemos tener, aun cuando no tenemos nada, ni la vida, porque no tenemos ni el siguiente segundo ganado, asegurado. ¿Qué es lo que sucede? Aquí la palabra clave es control. Si yo puedo controlar, no hay problema. El control, el ser humano anda siempre detrás del control. Las necesidades básicas del ser humano que intenta satisfacer por encima de todo son la supervivencia, el alimento, el abrigo, el sexo. Son necesidades básicas. Pero los psicólogos han descubierto que hay otra necesidad de igual importancia, que es la del control. El ser humano necesita controlar. Si yo voy conduciendo de noche, aunque sea en una autopista, aunque no vaya nadie, y de repente me quedo sin luz en el coche, no controlo, me pongo muy nervioso y tengo que parar el coche.
Ya no porque vengan otros coches, sino porque no puedo conducir sin ver por dónde voy, por muy ancha que sea la carretera. En el trabajo, el mayor estrés es cuando te cambian de puesto, cuando cambias de trabajo y empiezas a hacer una cosa que no estabas acostumbrado a hacer, que no controlabas. Cuando no controlas, te pones muy nervioso. Me pongo muy nervioso, me estreso, nos estresamos. Desde niños ya aprendemos que podemos controlar nuestro medio. Lloramos y nos dan de comer, o nos cogen en brazos. Hacemos gestos y arrancamos risas, parabienes. Lucifer fue creado para ser un instrumento, un servidor muy privilegiado de Dios, pero quiso controlar más de lo que debiera. Quiso ser igual a Dios, no en carácter, sino en poder. Y el hombre fue puesto en la tierra de mayordomo para cuidarla, de virrey, como se diría en otra época de la historia, para cuidarla. Era el gobernante de todo, pero no le llegaba con ser un delegado de Dios privilegiadísimo. Quería ser un Dios, es decir, controlar como el hacedor, como el dueño, cuando era un servidor privilegiado. Con el pecado, el hombre deterioró sus relaciones mutuas y así el hombre se hizo posesivo y la mujer manipuladora, que son las dos formas de control. El hombre por la fuerza, el machismo, la fuerza, y la mujer manipulando. Y las dos, no voy a decir cuál es mejor ni peor, porque mejor no es ninguna, las dos son formas de intentar controlar al otro, son formas de control. En nuestra relación con Dios, en la religión, a veces la gente se vuelve legalista. Bueno, no todo el mundo sabrá lo que es un legalista. Un legalista es aquella persona que quiere controlar su salvación. Yo hago esto y esto y esto y esto y así soy salvo. Es decir, yo controlo mi salvación. No es un don de Dios, es que yo me lo he ganado. Yo controlo. Esto es lo que buscamos cuando somos legalistas realmente. Pero es Dios quien establece las reglas, no nosotros. Justo después de que Dios hubiese creado al hombre, le hace el gran primer regalo. Y ese regalo se llama sábado, Shabbat, un día de descanso precioso para que el hombre disfrute y aprenda a dejar su vida, su control, en manos del verdadero controlador de Dios, que es el que sabe darle el mejor significado, el mejor sentido a nuestra vida. Cristo diría que el sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para el hombre. ¿Por qué le hace este regalo, que era un día de descanso, cuando aún no había trabajado? ¿Qué quería enseñarle con este don? Bien, vamos a ir del significante al significado. En Isaías 58 y los versículos 13 y 14 se nos dice, es interesante, vamos a leerlo en esta que es nuestra Biblia, mi Biblia, aquí en el 58, 13 y 14, dice así: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es lindo este texto. Dice que Satanás quería llegar a lo alto, a las alturas.
quería ser como Dios. Pero Dios aquí al hombre le dice, no, mira, si tú guardas el sábado, yo te pondré en la altura, no te preocupes. ¿Qué tienes que aprender? Lo que tienes que aprender es a obedecer, a confiar, a disfrutar de la relación con tu Padre y Creador. Dios, cuando le iba a dar los 10 mandamientos al hombre, ya le enseñó la lección del sábado antes, porque sabía que era una lección importante. Porque el sábado nos enseña que Dios es el creador, que yo soy una criatura, que vengo de Él, no de la casualidad, pero que vengo de un creador, porque hizo el sábado, porque en 6 días creó Dios todas las cosas y el séptimo descansó. Por eso nosotros tenemos el sábado como el día que conmemora la creación. En el día en que yo acepto que no soy el controlador, que yo soy una criatura que vengo de Dios. Y luego, unos días más tarde, le da toda la ley en la cual pone el sábado en el corazón de ella, en el centro. No al principio de todo, ni al final de todo, para que la gente diga, no, hasta aquí todavía no son los mandamientos. Y que no diga tampoco, no, a partir de aquí ya no son los mandamientos. No, lo dejó en el centro, en el corazón de la ley, porque es la señal de mi relación con Dios, que lo tengo como a mi Creador. En Éxodo 14 se nos narra la historia del pueblo de Israel que está huyendo de los egipcios. Los egipcios venían con muy malas intenciones detrás de los israelitas que se habían ido. Venían armados, dispuestos a cualquier cosa contra ellos. Y este pueblo que había tenido a Israel por tantos tiempos esclavizado, cuando Israel le había dado la vida, cuando Egipto hubiera probablemente casi desaparecido como nación por el hambre que había en aquella época, y fue un hebreo, José, el que libró a Egipto. Dios los libró por medio de José. Los libró de morir de hambre. Y ahora ellos lo que están haciendo es esclavizar a los hebreos, lo que están haciendo es exterminarlos, porque intentaron matar a todos los niños, están intentando ahora ponerles cargas más duras, y cuando después de que Dios, ya por la fuerza, los hace salir de allí, les dice, no, vosotros os vais, porque sí, el faraón os va a dejar salir sí o sí. Y por miedo los dejó ir. Pero luego se arrepintió y volvió la maldad a él. Dijo, no, estos no se van. Antes los mato, pero no se me van. Entonces, ellos se encontraban ahora. Dios los hizo dar un rodeo. ¿Por qué Dios nos trae por aquí, por este sitio tan raro? Los hizo dar un rodeo y los metió en una gruta, y en esa gruta, al final de ella, bueno, era unas montañas a cada lado, el nombre no es el de gruta, y al final de esas montañas estaba el mar, no podían huir hacia ningún lado, y los egipcios detrás, y entonces todos empiezan a tener miedo. Pero Dios le dice, no te preocupes a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen, y les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, Dios es el que pelea por el pueblo. Ellos no tienen que hacer la guerra, ellos tienen que descansar en Dios. Dios estaba probando los corazones, el de Faraón, y dándole una oportunidad de que se arrepintiera, que diera vuelta y marcha atrás, y el de Israel, para que aprendiera a confiar en él. Entonces, Israel, en ese aprieto, empieza a andar, Dios abre las aguas y aprenden a confiar en Él. Les llevó mucho tiempo
aprender la lección, por cierto. Pero bueno, Dios ya les había dado muchas pruebas, porque los milagros que había hecho Moisés ante Faraón, la vara, las plagas que eran de las que ellos eran librados siempre, las padecían los egipcios porque eran los que no querían dejarlos ir. Y luego libra milagrosamente a los israelitas. En Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 15 dice: así dice el Señor, el Eterno, el Santo de Israel, en convertiros y en descanso está vuestra salvación. En convertiros y en descanso está vuestra salvación. En quietud y confianza está vuestra fortaleza. La fortaleza del pueblo de Dios no está en las armas, está en confiar en Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñarle entonces y hoy y siempre a su pueblo. Cuando estamos con Dios, hemos de saber confiar en Él, porque Él está al control. En una gran tempestad había un barco. Ese barco subía, bajaba. En La Coruña vemos a veces barcos. Allí a veces el mar está muy bravo y vemos un pesquero que lo vemos arriba en la cresta de la ola y de repente está allá abajo y no vemos el barco, no sabemos si desapareció o va a subir otra vez. Afortunadamente luego lo vemos subir otra vez. A veces en el mar se ven cosas así y en este caso sucedía, el barco estaba subiendo, bajando y la gente estaba temiendo. Algunos llegaban a gritar. Y en ese barco había un niño que estaba tranquilo jugando con sus juguetes y alguien se le acercó y le dice: pero niño, ¿qué haces aquí? No, estoy jugando. Pero, ¿cómo jugando? ¿No te das cuenta que el barco está zozobrando, que puede ir a pique? ¿No tienes miedo? Dice: no. ¿Pero cómo que no tienes miedo? Dice: no, no tengo miedo. Mi padre es el capitán, es el que está al timón. Cuando confiamos en el que está al timón, las cosas cambian. Se nos va el miedo, pero es algo que tenemos que aprender. Cuando estuve en México, en uno de los viajes que hice a México, pasé de todo. Tuve experiencias muy fuertes. Estuve detenido en el aeropuerto, volé en un avión con los frenos defectuosos. Y entonces, luego, a la vuelta, ya nada me detenía. Pero aprendí algo que no olvidé. Resulta que cuando llego a la taquilla, a sacar mi tarjeta de embarque, me dicen: no, usted no puede, de momento hay overbooking y no le podemos dar tarjeta de embarque. ¿Pero cómo? Si hace meses que saqué el billete, si no se le puede dar tarjeta de embarque, de momento hay overbooking y eso es impredecible. Bueno, entonces yo, que ya iba cansado de todo lo que había pasado, apreté los dientes, iba a soltar algo, pero dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me dio una lección. No te traje hasta aquí, no te dirigí hasta aquí, te faltó algo, tuviste que protestar por algo. No solucioné yo todos tus problemas hasta aquí. Pues sí, Señor, es verdad. Es verdad. Pues aprende a descansar. A lo mejor yo tengo otra misión aquí para ti. Pues ya había hecho una misión muy linda. Allí Dios me había utilizado. Bien, Señor, pues voy a esperar. Pasado mañana tú sabes que tengo que estar en el hospital trabajando y tengo que volar a Cuba y de Cuba para España. Dios sabía todo, claro que lo sabía. Y allí me quedé. Y estuve sentado, y llegaba más gente. ¿Pero cómo? Y todo el mundo protestando. Y yo allí, callado,
A lo mejor tengo más genio que la mayoría de los que protestaron allí. Pero Dios me dijo, no, tú tienes que callarte. Y me senté y esperé. Entonces, cuando ya pasó un rato, el azafato o el empleado de la compañía dijo, bueno, todos los que quieran volar, de los que están en espera por el overbooking, pueden hacerlo, por lo menos algunos, pagando la diferencia entre segunda y primera. Entonces tendrán que pagar, una buena cantidad, que esas cifras siempre son altas. Entonces yo dije, ahí está mi oportunidad. Y entonces me fui y le dije, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la diferencia para poder pagar esto? Y me dijo, ¿usted cómo se llama? Y yo le dije mi nombre. Y él fue a mirar la lista y dijo, no, usted fue el primero en llegar, usted puede pasar, no hay problema. ¿Por qué me enseñó esta lección Dios? ¿Qué lección me enseñó? Dios me dijo, mira, no tiene más fe el que más fuerte embiste. En Galicia decimos turra, el que más fuerte embiste, sino el que sabe confiar en Dios. El que sabe confiar es el que realmente tiene fe. La fe no me lleva a pelearme, me lleva a confiar en Dios. Entonces lo primero, había que aprender a confiar en Dios. Primero, obedecer a Dios. Segundo, me enseña el cuarto mandamiento, obedecer a Dios. Segundo, y adorarlo, confiar en Él. Y tercero, disfrutar. Es una forma de vida. En el Salmo 37 y los versículos es fácil de recordar, porque es Salmo 37, 3-7 y los versículos del 3 al 7. Es precioso, es toda una joya. Dice así, Salmo 37 que leemos en esta Biblia maravillosa y los versículos del 3 al 7. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, disfruta de Él. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Es maravilloso, es un salmo maravilloso. Y en Isaías, en el capítulo 58, es un capítulo precioso también. Os aconsejo que toméis nota de estos. Salmo 37, Isaías 58. Porque en Isaías 58 habla de cómo tenemos que portarnos. Dice, cómo tiene que ser, habla de las dos tablas de la ley. Sabéis que los mandamientos estaban en dos tablas. Una hablaba de nuestra relación con Dios y otra con el prójimo. Pues Isaías 58 es una forma de la ley, solo que primero habla de la relación con el prójimo. Dice, déjate de hacer tantas cosas como crees que tienes que hacer. Y ellos dicen que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos. Y sin embargo, lo que yo quiero no es lo que tú estás haciendo. Yo no quiero ayunos ni cosas de esas. Yo quiero que partas tu pan con el hambriento, que ayudes a tu prójimo, que seas un buen vecino, que seas un buen padre, que seas un buen marido. Eso es lo que yo quiero de ti. Eso es lo que Dios pide. Y en este capítulo, la segunda parte se dedica a Dios, a la adoración de Dios, porque sigue diciendo, dice en los versículos 13 y 14, dice así, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Lo habíamos leído antes, pero es un texto precioso. Es decir, es toda la promesa de Dios. Si yo lo que quiero no es que trabajes tanto, que hagas tantas cosas, si no se trata de hacer aspavientos,
Se trata de venir y tener una relación cariñosa conmigo, que yo pueda llenar tu vida de gozo, de esperanza, de paz. En el tiempo del fin hay dos grupos en contraste. Los que adoran a la bestia, que no tienen descanso ni de día ni de noche y no tienen paz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, será destruido, dice la Biblia. Y este es un grupo que va a perseguir. Siempre hubo un perseguidor y un perseguido en la historia de este mundo. Caín persiguió a Abel. Satanás anduvo siempre detrás del pueblo de Israel, por medio de los amalecitas, de los filisteos, de otros pueblos, de los babilonios, los asirios, los fueron llevando cautivos. Siempre intentaron destruirlo. Un perseguido y un perseguidor. Pues bien, en este caso la bestia, su imagen y aquellos que la siguen, va a perseguir al pueblo de Dios en este tiempo del fin. Y este poder y esta gente vive en ansia constante, se le llama Babilonia también, viven en ansia constante, en un estrés que van acelerando al mundo hacia el cataclismo, hacia la angustia, hacia los deseos desordenados, hacia la enfermedad y hacia la muerte. Y los cristianos, aquellos que están con Dios, ¿viven la plaga también de la falta de descanso? ¿Viven ansiosos? ¿O han aprendido a confiar en Dios? Cristo ofrece paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la que da el mundo, yo os doy la paz de verdad. Y en Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el versículo 12, se define quiénes son estos, este pueblo de Dios. Dice, aquí está la paciencia, la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios, es decir, obedecen a Dios. Y tienen la fe de Jesús, tienen una relación con Dios, una relación de fe, de confianza, de descanso. Porque a fin de cuentas, si yo tengo fe en alguien, estoy tranquilo. Si yo tengo fe en Dios, tengo que estar tranquilo y ser feliz, porque sé que aunque este cuerpo se vaya estropeando, lo que me espera en el futuro es maravilloso. Lo que me espera en el futuro es la vida eterna con Jesús, con todos los salvos, con mi abueliña, con mi mamaíña, con mis seres queridos. Es lo máximo que puedo pedir, porque esta vida es muy pequeña, muy cortita. Ayer éramos niños, hoy ya estamos en una edad avanzada. Dios quiere que entremos en su reposo, porque dice en un lugar así, y entraron en mi reposo en el día de sábado, y el pueblo de Dios reposará, descansará en los brazos de su Dios, que es el que tiene el control del mundo en sus manos. Él dice, ¿cuándo se va a terminar esto? No lo va a terminar ni la bomba atómica, ni la invasión de ningún ejército, ni los extraterrestres. Todo está en manos de Dios. Eso es lo maravilloso de todo esto. Está el timón en manos de tu Padre, que te quiere de todo su corazón, y de mi Padre, que nos ama, que es nuestro Dios, el ser más maravilloso que puede existir. Que Él esté contigo.